Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy día vamos a empezar con un nuevo capítulo que es salud ambiental. Vamos a hablar de salud ambiental, vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar sobre los determinantes de la salud. Perfecto. ¿Me confirman de nuevo si se ve, por favor? Debiera verse en modo presentación, así lo veo yo. Sí, profe, sí se ve. Entonces vamos a ver un nuevo capítulo que es la salud ambiental, que es un gran componente de esta cátedra. Vamos a ver, como siempre, los conceptos generales, qué relación tiene con la salud, obviamente. Vamos a mirar desde el punto de vista de la salud ambiental y su impacto en la salud pública. Y vamos a hablar de algunos componentes de la salud ambiental, el agua, el aire y el suelo. Pero también vamos a hacer una presentación sobre cambio climático, que yo creo que es un tema bastante importante en el que tenemos que tener un conocimiento por razones profesionales, pero también por razones como ciudadanos, porque tenemos varias responsabilidades. Así que, dicho eso, vamos a tener una primera parte, como siempre, introductoria, y después vamos a pasar a cambio climático, que es un poquito, yo creo, más dinámico que lo que vamos a ver ahora, o más cercano, por lo menos, a nuestra profesión. El medio ambiente, ¿cómo influye en nuestra salud? Hay una serie de documentos, uno entra en Google, a las páginas de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, y se va a dar cuenta que hay mucha información sobre ambiente y salud. Y aquí vemos en esta lámina, que yo creo que es bastante buena, que nos demuestra cómo algunos aspectos de las actividades humanas que están afectando el medio ambiente van a estar impactando en la salud de las personas. La contaminación del aire, ¿qué impacto genera en la salud general de la población? Problemas respiratorios, en los animales también, en los ecosistemas. Entonces ustedes pueden ver que uno de los componentes importantes de cómo influye la salud es en la contaminación del aire. Otro gran problema que tenemos los seres humanos, que yo creo que en Chile no nos damos cuenta, porque tenemos resuelto yo diría que en unos 90% al menos o más, la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad de alcantarillado, la disponibilidad de retiro de residuos domiciliarios. Yo creo que tenemos problemas con los residuos sólidos y tenemos problemas de este tipo en algunos tipos de asentamientos. Por ejemplo, los asentamientos informales, las tomas, que lamentablemente era algo que se estaba superando en la década de los 90, década de los 2000, con la llegada de la democracia. Una de las políticas públicas del Estado, de todos los gobiernos, fue tratar de disminuir los asentamientos informales, pero por diversas razones eso no se ha podido lograr, ¿no? Principalmente asociado a movimientos poblacionales de las personas hacia de otros países a nuestro país, pero también continúa y cada vez más intenso el movimiento interno de las personas a las grandes ciudades. Y estábamos hablando antes de empezar la clase aquí con los colegas en la sala, que me mencionaba que la pandemia había producido una serie de impactos. Mucha gente, y la crisis social, no sé si ustedes saben, se produjeron movimientos de personas de la región metropolitana hacia otras regiones. Por ejemplo, la región de la Araucanía recibió mucha gente de la región metropolitana que se asentó en situaciones, entre comillas, irregulares. Hay las tomas VIP, yo no sé si han escuchado hablar de las tomas VIP, que son gente que tiene recursos medios, que se establece de manera informal en algunos asentamientos, la playa, por ejemplo, donde a veces no hay la provisión de servicios básicos, como agua potable, como el alcantarillado. Entonces, estamos generando una serie de demandas hasta esta situación. Insisto, en nuestro país es bastante natural abrir una llave. Yo no sé si ustedes han tenido la fortuna de viajar a otros países. Yo, por razones laborales, estuve en varias ciudades de
Sudamérica principalmente, y me tocó estar en Brasil, en una reunión sobre vectores, donde presentaba el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Brasil, y nos comentaba que ellos tenían aprovisionamiento del 70% de agua potable en las grandes ciudades. Ellos hablan de grandes ciudades sobre 3 millones. En las pequeñas ciudades el aprovisionamiento es mucho más precario. Entonces, cuando habíamos 2 extranjeros, un boliviano y un chileno, nos preguntan la situación. Yo les dije que prácticamente más del 90% de la zona urbana de nuestro país tienen aprovisionamiento de agua. Y el brasileño quedó sorprendido y me dijo, oye, pero nosotros tenemos agua casi todo el día, casi todo el día. O sea, 70% de aprovisionamiento y no es constante, ¿ya? Pero ojo, ¿cuál es el problema que estamos teniendo en nuestro país? Entonces, estos asentamientos irregulares que generan cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades y además, producto de algunos cambios, como el cambio climático, estamos sufriendo situaciones de sequía. Seguimos en una mega sequía por más de una década, a pesar de las precipitaciones, y lo vamos a ver que tenemos estos efectos ambientales, pregunta de prueba, extremos, ¿ya? Que tenemos sequía con inundaciones, ¿ya? A veces llueve una vez y esa agua no se puede utilizar, sin embargo genera aluviones, genera problemas de la agricultura, ¿ya? Y esa agua lamentablemente no la aprovechamos. Entonces, el agua, el saneamiento y las condiciones de higiene en general son una necesidad y un desafío, incluso para los países que ya habían superado esos problemas, ¿ya? En Europa, yo no sé si ustedes saben, llueve mucho, intensamente, sobre todo en los países de Europa Occidental, Bélgica, Francia, no tienen problemas de precipitación. Inglaterra. Sin embargo, tienen poca disponibilidad de agua potable o de agua de calidad para poder potabilizar. Entonces, y un problema, la verdad, que sigue persistiendo, un desafío para la humanidad. Los agentes químicos son un gran problema. Los agentes químicos, principalmente producto del desarrollo de las actividades económicas que generan o necesitamos elementos químicos. Una de las condiciones y se relaciona con otro, que es la necesidad de energía, energía de buena calidad. ¿Cuál es el principal combustible que utilizamos los seres humanos? En términos genéricos. Electricidad. Los combustibles fósiles, muy bien, ¿ya? Para generar electricidad, para generar movimiento, para que las industrias funcionen, utilizan combustibles fósiles, estos derivados del petróleo, derivados del carbón natural. Entonces, la quema de esos elementos produce una serie de elementos químicos que son dispersados al medio ambiente, al suelo, al agua. Generamos una serie de elementos químicos para nuestras actividades rutinarias, que son desechos muchas veces de difícil disposición. Aquí hay una ley, yo creo que la generación de ustedes son bastante más responsables respecto al uso de las bolsas de plástico o los productos de plástico. Sin embargo, uno compra en el Ciberday y le llega puro envoltorio. Yo fui a comprar un celular porque se me quebró la pantalla de mi celular antiguo. Y me dieron una caja. Adentro de esa caja venía otra caja que estaba envuelta por un plástico, después protegido por una bolsa con burbujitas que uno se entretiene reventándola, y después una bolsa, que era guante de papel, ¿ya? Pero me llamó la atención que en vez de tener las orejitas de caña o de papel, eran plástico. Entonces, generamos una cantidad de residuos, son compuestos químicos que hay que disponerlos de alguna forma, reutilizar. Otro gran problema que se asocia con la medicina veterinaria y con la salud pública, perdón, y con las enfermedades vectoriales, son los neumáticos. La gran minería en nuestro país es un país minero y necesita vehículos de gran capacidad para transportar el mineral, para transportar los elementos que utilizan para extraer el mineral. No sé si han visto esos camiones gigantescos. La exposición de esos neumáticos es un desafío gigantesco. Tienen horas de uso. Más allá de que sigan estando buenos, si ya cumplieron las horas de uso, tienen que ser recambiados por razones de seguridad. O sea, los neumáticos pasan a ser un problema gigantesco, no solamente los que consumimos los que andamos en vehículos particulares.
el transporte, la aviación también genera una cantidad de neumáticos. Cada despegue, más bien en el aterrizaje, el desgaste que se produce en los neumáticos gigantescos. ¿Qué importará esto? Hace pocos meses atrás, lo vamos a ver más adelante cuando veamos zoonosis y enfermedades vectoriales, encontramos a Aedes aegypti, aquí pregunta para la prueba, en los Andes. Probablemente lo más seguro que haya ingresado vía transporte terrestre en un vehículo de carga, como tenemos algunas teorías, no las hemos podido probar, en los neumáticos de repuesto, o bien en los tamborcitos de andar con unos tarritos, con pañitos para limpiar el camión, ¿ya? Y los traen con agua, y adentro vienen las larvas, o vienen los huevos pegados en su interior, eclosionan donde tienen agua y temperatura adecuada, zona central del país, y así encontramos a Aedes aegypti. Ojo, cuando nosotros dijimos, hace unos 10 años atrás, que la zona central del país era una zona de riesgo para el ingreso a Aedes aegypti, los expertos internacionales, los expertos nacionales decían, tan locos, ¿cómo se les ocurre? No hay condiciones adecuadas para el desarrollo de Aedes aegypti. Pero tenemos transporte internacional de carga, podrían llegar en avión, ¿no? Y podrían llegar en barco, como lo que ocurrió en Isla de Pascua, la carga, ¿no? Pareciera que eran plantas que se traían desde Polinesia a Isla de Pascua, que traían plantas enraizadas, parece que ahí venían los... Entonces, los residuos, y aquí me desvío un poco, estoy hablando de los agentes químicos, los neumáticos, tienen una cantidad de elementos químicos y además tienen una forma particular y son de difícil disposición. Entonces, estamos utilizando una cantidad de elementos químicos y estamos generando una cantidad de elementos químicos que son de difícil disposición, de difícil degradación natural, que impactan al ambiente, entonces de manera indirecta, generan problemas para la salud pública, o bien generan daño directo. La exposición a los químicos, yo no sé si ustedes escuchaban el asbesto, pero un material que se utilizaba para la construcción, genera problemas de la salud, problemas respiratorios, cáncer. Las personas que trabajan en minería, vuelvo a la minería, una actividad importantísima en nuestro país, tenían problemas con algunos elementos químicos que les producían problemas respiratorios agudos, perdón, crónicos, bastante serios. Entonces, ya he dicho varias cosas. Tienen que ver con el desarrollo, con las actividades económicas, con la actividad productiva y también con nuestra compulsión del ser humano de tener cosas. Consumir. Siempre queremos tener más. Tenemos el iPhone 12, ya no sé cuál vamos, en el iPhone 22, ¿ya? Y el próximo año va a salir y la gente lo va a querer comprar a pesar de que gastan millones, ¿ya? Por nuevos productos que ya realmente no necesitan. Entonces, cuando hablamos de estos problemas tenemos que hablar de desarrollo, y la necesidad de desarrollo es necesaria. Hasta los gobiernos más progresistas han cambiado el discurso y hablan de desarrollo. El gobierno actual, que era anticonsumo, ¿ya? Anticapitalismo, estamos de acuerdo con esas cosas, pero necesitamos desarrollarnos, porque necesitamos insumos, necesitamos productos, necesitamos trabajo, ¿ya? Pero eso está generando un impacto desde la revolución industrial. Vamos a hablar de la revolución industrial de manera interesante, porque ahí empieza la quema de combustibles fósiles de manera dramática en el mundo. Y los países como Chile, que no tenemos un gran impacto, muchas veces nos vemos muy afectados. La radiación, hay muchos ejemplos, muchas muy buenas películas, ¿no? Chernobyl, lo que pasó en Japón también, se nos hundía la planta de Fukushima, ¿ya? Que hace poco estaban vertiendo los residuos, las aguas contaminadas en el mar, y dicen que son seguras porque ya hay un proceso de dilución, eventualmente puede ser cierto. Pero hay eliminación de componentes radiactivos que, muy bien utilizados, con los resguardos que corresponden, son capaces de generar energía limpia, electricidad. Lo que pasa es que hay algunos loquitos que lo usan por otras cosas, ¿ya? O nos enfrentamos a eventos devastadores de la naturaleza que superan la capacidad de predicción, como terremotos. Entonces, la radiación es un tema que yo creo que del siglo XX en adelante, desde Oppenheimer, como le dicen algunos, en adelante, pasa a ser un problema bastante serio y que genera problemas. ¿Qué problemas producen las radiaciones ionizantes en las personas?
cáncer, quemaduras, muerte inmediata. ¿Ves? Si hay una explosión, eso es lo que pasó en Nagasaki, Hiroshima, ¿ya? Las personas se morían instantáneamente. Y además hay otro tipo de radiaciones que utilizamos habitualmente en la medicina, con distintos fines, fines diagnósticos, como los rayos X, ¿ya? Con fines terapéuticos. Y los médicos veterinarios también utilizamos algunos elementos radiactivos para hacer tratamiento. Y hay un problema grande. ¿Qué hacemos con los conchitos que quedan en los frenos? ¿Qué hacemos con esas personas que están irradiadas y que eventualmente pueden, con los animales que están irradiados y que podrían contaminar al operador y a otras personas? La radiación, un problema severo. El ruido ambiental muchas veces es muy postergado ese problema, pero los ruidos son un problema severo que causa hipoacusia, disminución de la agudeza de la audición, ¿no? Por ejemplo, personas que por razones laborales están expuestos a alto ruido, ¿no? Ahora que tenemos que estar usando audífonos, a veces no nos damos cuenta y la cantidad de decibeles que estamos recibiendo por un tiempo prolongado afecta la audición, pero no solamente produce problemas auditivos, también produce problemas de salud mental, ruido molesto. Uno de los grandes problemas cuando yo trabajaba en la Seremi de salud eran los ruidos ocasionados por animales, las personas que mantenían animales en malas condiciones y que generaban ruidos, ladridos a la noche, cantos de gallo ahora, ¿sí? Gallina, y verdad, es decir, pero si estás todos los días y tienes que trabajar al otro día, levantarte temprano, entonces producen problemas directos, pero también problemas de salud mental. Hay otros ruidos que no nos damos ni cuenta, que son los ruidos de baja frecuencia, que a la larga también nos van generando malestar, problemas de salud mental. Por ejemplo, las personas que viven cerca de las autopistas. Entonces, los ruidos, problema laboral, pero también es un problema que afecta a la comunidad en general. Los riesgos laborales ya están incluidos aquí. Hay una serie de... Los trabajadores son un grupo particular de gran importancia para la salud pública, para el desarrollo. ¿Por qué son importantes los trabajadores? Aparte de la labor productiva, la labor económica. Pues son los que mantienen, a través del impuesto, a través de la generación de actividad económica, son los que mantienen al resto de la población. ¿Se acuerdan de la población activa y la población pasiva? La población pasiva es la que no trabaja, pero que también tiene que satisfacer sus necesidades. Los niños, las mujeres, niños, niñas, las mujeres, generalmente aquí en Chile estamos mejorando la igualdad de ingreso laboral de las mujeres. Tenemos otros problemas que son el tema de los ingresos. Pero en algunos países las mujeres desarrollan actividades laborales informales o de cuidado de las personas que no son remuneradas. Ahí ya tenemos un problema que genera problemas de salud mental, problemas de satisfacer necesidades básicas, pero también están expuestos por razones de su ocupación a ciertos riesgos. ¿A qué riesgo estamos sometidos los médicos veterinarios en nuestra actividad? A riesgos biológicos, pregunta de pruebas para los que no hicieron la prueba. ¿Qué riesgos biológicos estamos expuestos? A la zoonosis, ¿ya? Por contacto con animales. A problemas físicos, agentes físicos, traumatismo, la mordedura, ¿ya? A agentes químicos, a lesiones, por ejemplo, por cortarnos con un bisturí, enterrarnos una aguja, a elementos químicos que nos pueden afectar de manera involuntaria o voluntaria. Salud mental. Salud mental por nuestras actividades, la presión que tenemos, estamos muy expuestos a la cultura de la cancelación. En las redes sociales atacan mucho. Una de las profesiones muy atacadas son los médicos veterinarios, ¿sí? Pues la gente tiene expectativas bien especiales sobre la medicina veterinaria. Creen que con llevar una vez al perro y se le haga una consulta van a tener resuelto problemas de salud. O creen que porque somos veterinarios somos buenas personas y vamos a atender gratis, ¿ya? Entonces, los riesgos laborales
tienen que ver con la actividad. El traslado también es un riesgo, ¿ya? Sufrir accidentes de traslado. Los médicos veterinarios vivimos corriendo y tenemos mucho riesgo de sufrir accidentes de trayecto. Las prácticas agrícolas o agropecuarias, yo creo que eso es la falla que tiene aquí. No solamente las agrícolas que tienen que ver con la producción de productos vegetales, forestales también. ¿Qué se utiliza intensivamente en la agricultura? Pesticidas, fertilizantes, contaminan el aire, contaminan el suelo. La producción animal, necesitamos tecnificarla para poder satisfacer las necesidades crecientes de la población. Ya me olvidé cuántos millones de personas somos en el mundo. Creo que si ya pasamos los 9.000, andamos por ahí, 9.000 millones. Y utilizamos medicamentos, ¿ya? Y ahí generamos un problema grave como la resistencia antimicrobiana. Contribuimos en la práctica de la producción pecuaria, en la práctica clínica, a la resistencia antimicrobiana. Otro problema importante son los entornos urbanizados. La población humana, después de la revolución industrial, pasa de ser una población agrícola a una población urbana. Un gran porcentaje de la población, creo que ya superamos el 60% de la población humana vive en ciudades. Hace 50 años era al revés. Las personas vivían principalmente en zonas rurales. Y en entornos que ya sabemos todos los problemas que tenemos. O sea, los que vivimos en Santiago, en las grandes ciudades, pasa lo mismo en las grandes capitales de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué problemas tenemos en la urbanización? Sobrepoblación, hay hacinamiento, ¿ya? Hay déficit de vivienda, hay déficit de servicios, ya hablamos del agua potable, la recolección de basura, los problemas de trayectos, vivimos trasladándonos. Pasamos grande parte de nuestro tiempo trasladándonos de un lugar a otro. Entonces los entornos urbanizados son un problema ambiental importante en sí mismo. La urbanización, la planificación, el desarrollo de, o tratar de equilibrar el crecimiento, que no tengamos megaciudades, que tratar de repartir la población humana, es un desafío. Y otro de los elementos que se menciona aquí, cambio climático. Con esta lámina yo creo que ya hice la clase completa, el capítulo completo, ¿ya? Pero creo que ya hice buenos spoilers de lo que vamos a ver. Estamos hablando de salud, medio ambiente, estamos hablando de problemas modernos. Sin embargo, fíjense, este caballero que está ahí, Hipócrates, ya él en la antigüedad, la época clásica, hablaba de quien quiera dedicarse a la medicina, deberá preocuparse del efecto que se produce cada estación del año. Él ya se daba cuenta, y él planteaba que había distintos problemas de salud dependiendo de la estación del año. Miren, fíjense, ya estamos hablando de la época clásica, ya no creían que eran castigo de los dioses. Él estaba planteando que había problemas que se relacionaban con la época del año. ¿Qué problema diferenciado de la época del año? Por ejemplo, la enfermedad transmisible. Los problemas respiratorios agudos ocurren principalmente en invierno. Pero ¿qué nos está pasando? Que con el cambio climático se nos está cambiando como la frecuencia. ¿Ah? Antes los pics los teníamos como en abril, mayo, ahí empezaban los problemas respiratorios. Ahora se ha ido cambiando, a veces se amplía, la pandemia nos echó a perder todo, y se nos cambiaron los pics. Y ojo, ahora tenemos pics relacionados con el otro hemisferio, por los movimientos de las personas. Entonces a veces tenemos brotes de influenza, porque llegó un crucero de personas que vienen del hemisferio norte, y tenemos pics de nuevas variantes para las cuales no estamos inmunizados. Entonces, ya de la época clásica nos damos cuenta que las estaciones del año tenían un impacto en la salud. Otra cosa, vientos calientes y fríos, especialmente aquellos que son universales. Entonces él estaba dándose cuenta que no solamente además de la estación del año o dentro de las estaciones del año había ciertos cambios, ¿no? El viento podía esparcir porque ellos pensaban que había cosas en el aire. Miasmas, la teoría de la enfermedad, que había cosas en el miasma, en el aire, que producían alteraciones en la enfermedad. Yo también decía que había 4 elementos
que cambiaban su proporción. Entonces estos cambios en el ambiente cambiaban la configuración de los 4 elementos, de los que nos gustan las películas de ciencia ficción: el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿verdad? Y no están perdidos. Las propiedades del agua. Se usan aguas pantanosas, blandas o duras, ¿verdad? Las aguas blandas o las aguas duras tienen que ver con la riqueza de minerales. Nuestro país tiene aguas blandas o duras. ¿Por qué? Porque vienen de la cordillera. Hay arrastre de minerales desde la cordillera, entonces tenemos aguas muy duras y tenemos concentración de elementos en el agua que superan niveles en otras partes, ¿ya? Entonces de repente viene un experto acá y se sorprende por la cantidad de arsénico que tenemos en el agua, ¿ya? Que es un compuesto natural, ¿ya? Y la población se ha adecuado a ciertas capas, a ciertas concentraciones. Si superamos la concentración, obviamente no tenemos problema, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes la diarrea del turista? Sí. La diarrea del turista generalmente es por infección microbiana, porque toman aguas contaminadas. En Chile la diarrea del turista es la diarrea osmótica. Nuestra agua es de alta calidad, pero es agua dura. Y nosotros estamos acostumbrados. Entonces no tenemos microorganismos en el agua potable, pero sí tenemos elementos, principalmente minerales, que producen una diarrea osmótica en personas que no están en calidad. No sé. Cuando vienen de regiones. No podemos cambiar de regiones, y si la dureza cambia también vamos a tener... Fíjense también que él habla del suelo, o sea, ya habló de las estaciones del año, de los vientos, de las aguas pantanosas, ¿ya? Y las aguas pantanosas, estas personas, aquí voy a ir a otra historia: Rómulo y Remo crearon la ciudad de Roma. ¿Por qué ustedes saben, he escuchado hablar que la ciudad de Roma, cómo se le dice las 7 colinas? A ver si están despiertos los colegas del Zoom, ¿saben algunos por qué se llama la ciudad de las 7 colinas, Roma? Muy bien, porque fue fundada en las colinas, ¿ya? La colina del Lacio, mira, es bonito, hay un equipo que se llama así. La colina del Vaticano, esas son las únicas 2 que me acuerdo, ¿ya? Y hay 5 más, a las 7 colinas. Vivían en las colinas, no vivían en las partes bajas, porque eran pantanosas y había malos aires, ¿ya? Entonces había malaria, era malaria endémica, zona de malaria endémica. Ellos creen que era por el aire, están perdidos. No tiene que ver con los zancudos, anófeles, que transmitían parásitos, ¿ya? Entonces tiene que ver con el agua, tiene que ver con el aire, tiene que ver con las estaciones, tiene que ver con las características del suelo. Y fíjense el modo de vida, ya la cosa que hasta ahora resuena: si son muy bebedores, si son muy comedores, inactivos o atléticos como el profesor, ¿ya? Son laboriosos, siguen hablando el profesor, si comen mucho y beben poco, también hablan del profesor. Entonces habló de condiciones ambientales, estación del año, aire, suelo, agua, y además de los estilos de vida. Entonces esto no es nada nuevo lo que estamos hablando. De siglos que las personas sabias están viendo la relación del ambiente con la salud. Vamos a definir entonces qué es lo que es salud y medio ambiente. Ambiente significa entorno, cerca de, y medio es en medio, lo que está a nuestro alrededor. Entonces cuando decimos medio ambiente es como decir ambiente ambiente. Estamos repitiendo, pero eso se acostumbra. Según la Real Academia de la Lengua Española, medio ambiente es un compendio de valores naturales, factores naturales. ¿Qué factores? Algunos ya hemos dicho. ¿Qué factores naturales tienen? El aire. Mira, tiene elementos inanimados: aire, agua, suelo, radiaciones. Y animados: los animales, plantas, hongos, los animales, ¿ya? Es compendios naturales, el ambiente físico, factores sociales,
y culturales, es decir, las relaciones que tenemos las personas. Estamos hablando del ambiente antrópico, entonces tenemos un ambiente natural y uno antrópico, uno creado por el hombre, que existen en un lugar y en un momento determinado, que influye en la vida material, es decir, en las condiciones de desarrollo que tienen las personas y psicológica del ser humano. Entonces la RAE está dando una definición bastante completa de lo que es ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, que ya lo enfoca a el impacto que tiene el ambiente en la salud, que ya vamos a ver una vertiente de cómo comprender, que la totalidad del mundo físico que rodea a las personas, incluidas las actividades vivientes, los demás seres, y ahí tenemos seres de todo tipo, vuelvo a los animales, a los vegetales, al hongo, a los grupos humanos, su interrelación. Mundo físico, pero además incorpora las interrelaciones que existen entre los individuos, ¿ya?, y los factores que están presentes en este mundo físico. Los seres humanos necesitamos del ambiente para poder vivir. Necesitamos respirar, necesitamos beber, necesitamos alimentarnos, pero además no vivimos solos, vivimos interrelacionados. Necesitamos estudiar, necesitamos trabajar, necesitamos recrearnos, necesitamos desarrollar aspectos incluso espiritual. Entonces, las interrelaciones es un elemento importante también que hay que considerar en esta definición de vida. Han habido durante la historia, esto para que sepan nomás y explicar algunas cosas que ustedes han escuchado por ahí, dos formas de acercarse a los problemas ambientales: la vertiente azul y la vertiente verde. La vertiente verde es la que se preocupa de los efectos del humano sobre su entorno, ¿no? O sea, ahí todavía hablamos de los movimientos verdes, los movimientos ecológicos, de cómo el hombre está impactando sobre el ambiente. Eso yo les digo más bien histórico, porque la verdad ahora se ha dado cuenta que hay que juntar, integrar las dos miradas. Y la vertiente azul, que es más bien de la salud pública, la salud ambiental, que es al revés. ¿De qué manera el ambiente impacta en la salud pública, la salud de las personas, también en la salud de los animales y en la salud de los... Ahora, insisto, eso es una moda que estuvo bastante presente cuando se empieza la gran preocupación por los temas ambientales. ¿Alguien sabe cuándo se empieza la preocupación por los temas ambientales? Históricamente, ¿cuándo nos empezamos a preocupar del ambiente? Hipócrates, ya vimos que se preocupaba, ¿eh? Pero a nivel historia moderna, contemporáneo, en la década de los 60, fines de los 50, no sé si han escuchado hablar de los grupos hipster, ¿eh? Los beatnik, que eran como la moda que tenían los Beatles, que eran intelectuales, que empezaron a darse cuenta: oye, la industrialización nos está destruyendo nuestro entorno. Tolkien ya hablaba de eso mucho antes, ¿eh? Si ustedes ven El Señor de los Anillos, disculpen que lo vea esto, pero un poco más para que entendamos. Él estaba preocupado, aparte de los impactos de la Primera Guerra Mundial. Su historia, El Señor de los Anillos, es una metáfora de lo que estaba pasando en su querida Gran Bretaña por el desarrollo industrial, ¿no? No sé si ustedes vieron, ¿alguien vio El Señor de los Anillos? ¿Qué pasa en el segundo capítulo? ¿Contra qué pelean? La destrucción de los bosques. Si se explican, hay un tipo que agarra los bosques y empieza a crear máquinas, y los elfos odian las máquinas, los Ents, ¿no?, odian las máquinas. Disculpen que hagan esta comparación, pero es para comprender que inicialmente esto era una cuestión de intelectuales que no leían a nadie, que creían que estaban contando cuentos, y que estos grupos hipsters de los años 50 dicen: oye, mira, aquí de mucho desarrollo también a nivel intelectual, en la universidad, en Europa. ¿Por qué? Porque los otros están preocupados de sobrevivir. Los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos están tratando de generar desarrollo para resolver problemas básicos. Entonces, los grandes intelectuales empiezan a preocuparse de esto y generan las vertientes verdes, las vertientes azules. En la época de los 60 pasa algo muy particular. ¿Qué pasa en la década de los 60? ¿Qué grupos aparecen en los 60? Los hippies, ¿ya?, que son antisistémicos y no al capitalismo, y ni pura paz, y no al desarrollo, y que vivamos libres, ¿ya?,
y pasa una cuestión re interesante con el tema ambiental, con esa generación que empieza a popularizar, ¿se acuerdan del arte pop, la cultura pop? Empieza a popularizarse estos temas que eran de grupos intelectuales, pasan a crearse como conciencias en la juventud, ¿no? En la juventud que después va a ser, se le olvida que tiene que ser hippie, se transforman en ingenieros, se transforman en personas que empiezan, o a políticos, y que empiezan a darse cuenta que realmente estamos llegando al límite y tiene que ver con la carrera nuclear, con el tema nuclear, el temor a la guerra nuclear. Los que somos de los 80, fuimos jóvenes, los 80 a los 90, vivíamos con el miedo, escuchando las canciones, ¿verdad? De que van a apretar el botón, que va a hacer cuando sea grande, y lo único que quiero es que no aprieten el botón, pues sacar el mundo. Entonces se populariza y empiezan a aparecer las primeras políticas medioambientales. 70, 80 en los países desarrollados, 90 ya políticas mucho más firmes en los países menos desarrollados. Los países desarrollados nos obligan a tomar toda una serie de legislaciones, de cambios productivos, mientras ellos ponen sus empresas productivas contaminantes en Sudamérica, en Asia. ¿Por qué no podían seguir contaminando Europa? Pero después se dan cuenta, en los 2000, que la cuestión está globalizada, y haga lo que haga, y el efecto mariposa, ¿ya? Que lo que pasa en un punto del planeta va a tener impacto importante en otro punto. Ya sé que les conté la historia de 50 años en 20 segundos. Algunos datos que probablemente están desfasados, son antiguos, pero para que se hagan una idea, en los siglos XXI, yo siempre digo lo mismo, más de 2000 años que matamos a Cristo, los seres humanos, no atípicos, crucificamos a una persona que nos planteaba cosas, serán religiosos ustedes o no, pero nos planteaba cosas bien especiales, ¿no? Y todos tuviéramos la capacidad de desarrollarlo en el fondo. Y hay 28 millones de personas en el mundo, esto debe ser mucho más, 28 millones en el mundo que carecen de acceso a una fuente segura de agua. O sea, toman aguas contaminadas, aguas que no están tratadas, que tienen contaminación biológica. 28 millones. Y ustedes, cosas de Netflix, hay algunos documentales, se van a dar cuenta de la precariedad de acceso al agua. 83 millones de personas, o sea, mucho más, casi 100 millones de personas, pueden ser las mismas, están incluidas en la Australia, carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. O sea, no tienen manejo de residuos, viven en basurales. Yo no sé si han visto las islas de plástico, ¿no? Los niñitos que viven en basureros recogiendo cosas, expuestos a contaminar. Entonces, la gestión de los residuos afecta a un porcentaje importante. Ellos tienen carencia de acceso. ¿Ya? Si contamos los que tenemos condiciones deficientes, probablemente mucho más de la mitad de la población. 15,6 millones todavía practican la defecación al aire libre. O sea, no tienen baños. Y normalmente, por alguna causa humana, lo hacen en las acequias, los cursos de agua. ¿Qué? Defecamos, ¿ya? O también aquí habría que agregar, porque estos son datos de las personas, pero en salud animal, ¿a dónde vertimos los residuos de la producción animal? A las fuentes de agua que van a regar, o que nos van a entregar agua para el uso cotidiano. Y fíjense que esto genera 30.000 muertes que serían absolutamente evitables. Estamos hablando de muertes que podríamos perfectamente prevenir si ajustáramos un poco la distribución de los recursos. Riesgos químicos, plaguicidas, fertilizantes, pero también ciertos productos que utilizamos porque son desechos de la producción industrial, como el plomo, el mercurio. Hasta hace poco, por lo menos cuando era chico, jugábamos con soldados, había unos soldaditos que eran de colección, que eran de plomo. ¿Y qué hacía? Porque eran pinturas brillantes que hacían los niñitos. Yo no, porque no había nacido todavía. Los chupábamos. Las pinturas eran con plomo. La benzina tenía. Entonces, el plomo es un gran problema. El mercurio viene un contaminante importante porque además se va acumulando en la cadena alimentaria. Lo liberamos al mar, los peces se contaminan, las personas se alimentan de los peces, y ahí vamos a ver cuando veamos contaminación por mercurio, cómo se han producido brotes importantes por consumo de pescado contaminado con mercurio, o cómo algunos, ahora mirando para atrás, nos hemos dado cuenta que hubo grandes brotes en las personas que podríamos habernos dado cuenta
antes y haberlo evitado si hubiéramos visto lo que está pasando en los animales. Entonces se dan cuenta ahora que antes de las grandes intoxicaciones por mercurio en Japón, había intoxicaciones en los gatos. ¿Por qué? También comían pescado. Los son más pequeños, los dos, que estaban expuestos eran mucho más. Y estos riesgos químicos afectan con mayor intensidad a población bastante más vulnerable, niños, niñas, y a las mujeres embarazadas, a las mujeres en general, pero particularmente a las mujeres embarazadas. Estos riesgos químicos generan efectos crónicos y muchas veces irreversibles, que afectan incluso a otras generaciones, como son las alteraciones genéticas, las enfermedades congénitas. Pues algunas de ellas están muy relacionadas con problemas de contaminación, ¿ya? Alteraciones neurológicas de las presentes o futuras generaciones, a través de la transmisión congénita. Alteraciones endocrinas, neoplasias, cánceres, y el producto de esta proceso. Y para ser el escenario más apocalíptico, aparecen nuevos peligros ambientales. Esto yo no lo tenía en las presentaciones del año anterior, en los desechos electrónicos, las baterías, las pilas de los televisores y las pilas de las radios antiguas. Actualmente todos los desechos electrónicos que se generan por los celulares, por las televisiones. Las nanopartículas, otra cosa que tampoco tenían en las presentaciones anteriores. Hay una serie, la nanotecnología. Se ha desarrollado para mejorar muchos procesos. La calidad de los alimentos, en la medicina, el tratamiento de algunas enfermedades como cáncer, las enfermedades congénitas, pero también estamos expuestos a nanopartículas, producto de la actividad industrial. Los microplásticos. No sé si han visto, a mí me tocó ver en algunos seminarios que salía una persona que pedía una hamburguesa, ¿verdad? Y llegaba el mozo, era una cuestión comunicacional, y le ponía una bolsa en el... Oh, mi hamburguesa, sí, esto es lo que usted está comiendo, estamos comiendo plástico, ¿verdad? Que están diseminados en el ambiente y que están en pequeñas cantidades en los alimentos. Entonces han hecho estudios en animales, en peces, en moluscos, que son especies filtradoras, y que se encuentran cierta cantidad de plástico en ellos. No los vemos y los consumimos. O sea, nadie se come una bolsa plástica, yo creo, a no ser que sea un niño, una persona con sus condiciones mentales alteradas. Pero bueno, se puede comer una rica hamburguesa y esa carne poder estar contaminada, o sea, una ensalada, unos ricos mariscos. ¿Gusta comer eso? Incluso los veganos. La agricultura orgánica, lamentablemente, también se ve afectada por el impacto que hay en la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Orgánicos que tratemos de hacer, igual podríamos estar sujetos a estos riesgos. Cualquier pregunta, por favor, voy a estar atento. Veo que está todo claro, ¿no? Están entretenidísimos. Espero que no se queden dormidos. Algunas determinantes ambientales, seguimos con los datos. Entonces ya vimos que teníamos una serie de impactos por falta de agua, por falta de condiciones básicas, defecación al aire libre, nuevas amenazas, riesgos químicos. Otro componente ambiental, el cambio climático, pero no solamente el cambio climático, antes del cambio climático también teníamos sequías, ahora se han visto, teníamos inundaciones, se han visto exacerbadas, y ahora los fenómenos climáticos, antes, cuando yo era chico, venía un huracán y salía en la tele y era como todo el mundo viendo los huracanes. Ahora los huracanes todos los años, incluso tenemos huracanes en zonas donde no hay huracanes. Está hablando de las inundaciones que hay en Nueva York, que serían semejantes a un monzón. Monzón son huracanes en otra parte del mundo, que es el sudeste asiático. Hay una alta cantidad de temperaturas con vientos bastante fuertes, que produjeron inundaciones en una zona donde llueve. Yo creo que se me hago la idea que debe ser como Valdivia, la cantidad que debe caer en esa zona del hemisferio norte de agua al año, pero cuando se concentra en un tiempo bastante pequeño, que es lo que nos ocurrió ahora en el invierno, se generan inundaciones, y no solamente inundaciones, con las inundaciones hay una serie de otros problemas. Los ratones se ahogan, pero los pocos sobrevivientes van a arrancar. ¿Dónde están los seres humanos? Entonces, teníamos estas situaciones, sequías terribles, olas de calor. Yo no sé si vieron las noticias, y eso se los quería comentar.
hace unas semanas atrás, cuando llega el 21 de septiembre, que como que lo asociamos a los cambios de estación. Europa tenía una ola de calor de que llegó a sobre 40 grados, ¿ya? Y en Suiza, el 21 de septiembre, hubo una nevazón de 40 centímetros. O sea, pasaron de la ola calor a una nevazón de un día para otro. Es lo que nos pasó el sábado, que tuvimos 24 grados y después el otro día teníamos 13. ¿Ya? Entonces esas condiciones extremas se han ido haciendo cada vez más frecuentes. Y los países que teníamos 4 estaciones, clima mediterráneo, entre comillas, ¿no? Ya prácticamente tenemos 2 estaciones. Pasamos de estación fría, seca, a estación calurosa, seca. Y entre medio, lluvia, que no inunda. En otras partes, granizo. ¿Dónde había granizada? Terrible, hace poco. En Brasil, zonas tropicales, granizada. Estamos hablando de la salud ambiental, después vamos a verlo. Ya alguien está preguntando por las notas. Sí, me equivoqué, la puse en el control y simplemente cambiarla del control a la acá. Ya. Seguimos entonces con los factores ambientales. ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener? Y en un resumen, spoiler de lo que viene. Aumento de enfermedades respiratorias por estos cambios drásticos y las cardiovasculares. Las personas, como decía Hipócrates, nos volvimos más sedentarios, ¿no? Tenemos una serie de factores de riesgo cardiovascular, a la dieta, sedentarismo, porque la actividad nos hace estar sentados casi todo el día. Entonces, aumenta la enfermedad respiratoria y la enfermedad cardiovascular. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Para variar, los niños, mujeres, las personas más grandes. Inseguridad alimentaria. ¿Por qué tenemos inseguridad alimentaria con los cambios climáticos? Más fuerte para que lo escuchen. Que aumenta la proliferación de microorganismos con altas temperaturas. Ya, eso es un tema, entonces hay problemas de la inocuidad. Pero ¿qué pasa con la producción? ¿Qué nos pasó ahora en el invierno? Se pierden cosechas. Entonces se pierde alimento. Entonces acuérdense, seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad, el acceso y la inocuidad de los alimentos. Contaminación del aire. ¿Por qué el cambio climático genera contaminación del aire? ¿O qué tiene que ver el cambio climático con la contaminación del aire? Desechos de Gases que se acumulan en la atmósfera que generan el efecto invernadero. Entonces, esta es una causa-efecto. Y ahí tenemos un círculo negativo ahí de contaminación del aire, entonces, por problemas de corrientes de aire, por cambios de temperatura que se generan en estas zonas donde se concentran ciertos contaminantes ambientales. Amenazas para la salud mental. ¿Por qué amenazas para la salud mental? ¿Qué tiene que ver la salud mental con el cambio climático? Yo no lo sabía. Mi hija, que es psicóloga, hizo una, quizás como orgulloso yo, hizo una capacitación en la Universidad de Los Sánchez sobre salud mental y cambio climático. pensar en la incertidumbre de que se va a ir todo literalmente. La generación, mi hija, veinteañera, titulada hace un par de años, tiene una angustia y se genera un nuevo patología, por decirlo de alguna forma, mental, que es la angustia, la incertidumbre con lo que está pasando con el planeta. O sea, yo tenía el sueño de ver a mis nietos, y ahora yo no tengo el sueño de tener a mis nietos porque mis hijos no quieren tener hijos. ¿Ya? Porque, por la incertidumbre de cómo van a vivir, en qué planeta seguir contaminando, traer niños a un ambiente inseguro, a un ambiente que no sabemos si vamos a ser capaces de tener otra generación. Volvemos a todo. ¿Qué más? Aparte de esa de inseguridad, ¿qué pasa cuando hay sequías, cuando hay inundaciones? ¿Qué pasa con las poblaciones? Tienen que migrar. Se ven obligados. Hay muchas personas desplazadas. La gran mayoría de las personas que migran, ya lo voy a decir, lo he dicho antes, lo voy a repetir, la gran mayoría migra por razones forzosas. Si yo vivo feliz, tranquilito y tengo de todo, me voy a ir a exponer a que me traten mal, a que no conozca dónde voy a estar, que me desvincule de mi familia, de mis amigos, de mis países. Que migran por razones forzadas, generalmente por
problemas de inseguridad, guerras, delincuencia, para, los tren de Aragua. Los criminales migran también para buscar nuevos campos de trabajo. Pero también hay migraciones, y muy importantes, piensen en las zonas, por ejemplo, del Oriente Medio, donde los cambios climáticos han generado más desertificación de la que ya existía. Pues si no tienen la capacidad, como Israel, de generar agua para producir agricultura, se ven forzados a moverse. Y ahí tienen los problemas de algunas naciones. Yo no sé si han escuchado hablar de los kurdos. Los kurdos son una nación sin territorio. Son un pueblo que vive entre Turquía, Irán, Irak, Siria, y son pastores y pastores nómadas. Y se tienen que migrar, tienen lugares de migración, pues han tenido que cambiar los lugares de migración y son recibidos a balazos por los turcos, por los ISIS, talibán, al-Qaeda, porque son kurdos, pues hay que matarlos. ¿Eh? Entonces esas migraciones forzadas también son una amenaza para la salud mental. La migración es un problema bastante severo que afecta a la actualidad y que tiene, entre otros, tiene que ver con la determinación. Y vamos a verlo también en cambio climático, y lo vamos a ver cuando abordemos la zoonosis de enfermedades vectoriales. Los cambios ambientales producen cambios en la dinámica de los reservorios. Ya pues sabemos qué es lo que son los reservorios, los hospederos, aquellos que se enferman o que actúan en la cadena de transmisión. Una cosa que me llamó mucho la atención en los años fines de los 90, principios de los 2000, los cambios que había tenido la rabia en Norteamérica, en Canadá. Canadá tiene una zona que se congela, ¿eh? y se transforma después en barro, que era como la tundra, y ahora es puro barro, ya no se congela. Y en esa zona se empezaron a desplazar ciertos animales, por ejemplo los cánidos, zorros. Entonces la zona de presentación en Canadá de la rabia fue extendiéndose hacia el polo norte, fomentando el área de distribución. ¿Por qué? Porque los zorros llegaron a estas zonas donde antes no llegaban. Y se congelaban, tenían comida. Entonces cambia la ubicación de los reservorios. Los mosquitos, los zancudos, han ido aumentando su área de dispersión. Antes eran mal llamados, y yo soy enemigo de hablar de enfermedades tropicales, porque hasta el siglo XIX, mitad del siglo XX, esas enfermedades se producían en países tropicales. Estoy hablando de la malaria, del dengue, pero ojo, la malaria en Rusia, en Italia, Roma había malaria. Entonces no eran enfermedades necesariamente tropicales, eran las que se más afectaban, donde se descubrían estos agentes. Y tienen nombres todavía de algunas zonas. Virus del Zika, que es de una zona en África, se llama Zika. Virus del chikungunya, que es una palabra de un dialecto africano, que dice el que se dobla, el que se encorva por el dolor, produce problemas trágicos, son dolores insoportables por la pragia. Entonces, la ubicación de los vectores también ha ido aumentando desde zonas tropicales, donde partieron los zancudos, cada vez hacia zonas más frías, comillas, ¿verdad? Por dos razones, porque ha habido cambio climático, pero también la urbanización. ¿Qué hacemos los seres humanos con más recursos como nosotros cuando hace frío? Calefaccionamos, ¿verdad? Entonces le dejamos ambientes dentro de las viviendas, en las ciudades, donde pueden persistir estos vectores. Entonces el área se ha ido expandiendo hacia zonas cada vez más frías, pero no tienen. Entonces tenemos cambios en la distribución, en la frecuencia y la aparición de nuevas enfermedades. Fenómeno meteorológico extremo, ya hablamos de sequía, inundaciones, elevaciones del nivel del mar. Hay una serie de islas en yo diría en todo el mundo. Y yo no sé si ustedes vieron, pero a mí me llamó la atención una noticia de una persona, de un presidente, que estaba hablando del impacto del cambio climático, y era el presidente de una pequeña isla en la zona del Caribe, que hizo el discurso en el mismo lugar que hace 10 años atrás se había hecho un discurso en ese país por el efecto del cambio climático y la elevación del nivel del mar. ¿Ya? Y el podio donde estaba hablando él, le llegaba el agua a la cintura. En el mismo lugar donde se había hablado 10 años atrás sobre
el tema de la elevación del nivel del mar. Yo no sé si ustedes conocen la playa de Algarrobo. Quintero. Quintero, yo iba a Quintero cuando era chico. La playa de las Cañitas, sí. El Canelo casi no queda playa, y además que se llena de gente, ¿ya? Entonces, la elevación del nivel del mar es un tema preocupante, particularmente para los países que tenemos gran cantidad de costa, los países insulares o los territorios insulares. Las remociones en masa, así se llama elegantemente, yo lo conocía como aluviones, este efecto que produce cuando hay crecidas de río que se arrastran no solamente agua, sino que también se arrastran tierras, árboles, piedras. Entonces, por eso se llama remoción en masa, no solamente aluvión. Y han cambiado la isoterma, ahora todo el mundo habla de la isoterma cero, donde se producían las precipitaciones nivales, ¿ya? Ahora cada vez más alto. Entonces la cantidad de ponen piensen en el embudo, mientras más arriba empieza el agua, más arrastra. Y el impacto es mayor. El derretimiento de los glaciares, la disminución de la capa de nieve, que es un problema gravísimo en Sudamérica, yo diría en la Patagonia, y en todas partes en realidad. Aquí en Chile hay lagos que aparecen y desaparecen, ¿ya? Los glaciares son estudiados, muy pocas investigaciones chilenas y muchos extranjeros vienen a estudiar cómo retroceder los glaciares. En Netflix yo veo algunas películas, Magna, no sé qué, también se disminuyen los glaciares en Escandinavia. Y un tema que también empieza a mencionarse, que no lo había comenzado en años anteriores, que esta mirada ya no son los países, evidentemente que hay un problema mundial y hay preocupaciones ya por la contaminación del aire que no solamente afecta a un territorio, se pasa a ser problema de varios países, las masas de aire se mueven, las cuentas contaminadas, y me encantó la letra ahí, ¿ya? Eso dice confiar y pegar, estaba mal escrita en la página. ¿Ya? Cuencas contaminadas que pueden compartir varios países, hay ríos que son internacionales y si los contaminamos en un punto, la contaminación puede dispersarse. Esto es bien antiguo, pero tiene que ver con la Agenda 2030, que yo no sé si ustedes la conocen, los objetivos de desarrollo para el mundo de aquí al 2030, y estos son algunos datos que ya usaron ellos y decían cerca de un cuarto de la población, perdón, un cuarto de las muertes a nivel mundial en ese dato, era como del 2014, 2016, están relacionados con problemas ambientales. Todo lo que ya ven, enfermedades vectoriales, zoonosis, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y todos serían, la gran mayoría, prevenibles. ¿Y dónde está el mayor impacto? Fíjense, sudeste asiático. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración de población, también una elevada contaminación, un elevado desarrollo industrial, pero la riqueza no queda aquí, precisamente. Sí, es una cuestión terrible, pues hay que analizarlo desde ese punto de vista. Tienen un sesgo político. La región del Pacífico Occidental lo sigue o sea, esta parte de aquí. África, que África probablemente sea tan grave como esto, pero nuestros datos son bastante precarios. Por tanto, a veces estas estimaciones se acercan a la realidad, pero no necesariamente son las reales. Los europeos, fíjense, le siguen, por tanto, los europeos están contaminados absolutamente. El Mediterráneo Oriental y en menor carga de impacto de esta mortalidad producida por problemas ambientales sería América. Entonces, para enfrentar estos problemas, y no solamente los problemas ambientales, sino todos los problemas de desarrollo que tienen los países, se genera esta agenda de desarrollo sostenible que propone la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que reúne los principales temas que discuten los países que consideraron que eran prioridad. Ustedes ven que hay una cantidad, no los voy a leer todos, pero fin de la pobreza, el primero, los grandes problemas de la humanidad, seguimos desarrollándonos a nivel increíble, insisto, 2000 años que matamos a Cristo y seguimos teniendo la misma pobreza o más pobreza comparativamente con los otros. Nuestros niveles de pobreza son incomparables a 20 o 30 años atrás, pero sigue habiendo una cantidad de pobres importante.
Todavía gente se muere de hambre y es terrible porque tenemos un país muy rico al lado donde el 40% de la población está en condiciones de pobreza. Y si lo miramos por edad, los niños están mucho más afectados. 1 de 4 argentinos está en condiciones, perdón, 4 de 10 argentinos están en condiciones de pobreza. Si lo vemos en los niños, creo que 6 u 8 niños en Argentina. Y uno dice hambre en África, ¿no? Nordeste argentino, Bolivia, Perú, Venezuela, toda la zona de Brasil, que es un país riquísimo, toda la zona de Amazonas, toda la zona amazónica, la gente sufre hambre. Tiene que cazar, salir a cazar para tener proteínas animales. La salud y bienestar, gran problema a nivel mundial, ya en nuestro país también hay crisis sanitaria que tiene que ver con el acceso oportuno a prestaciones médicas básicas, la calidad de esas prestaciones. ¿Sí? Acceso, oportunidad, calidad, un problema a nivel mundial. La educación de calidad, sí, ya también tenemos un problema serio. Tenemos 2 mundos, uno altamente desarrollado, que tienen acceso a las personas que tenemos recursos. Nosotros somos del 20%. Ustedes van a ser cuando trabajan del 20% más beneficiados de nuestra sociedad. De hecho, ustedes ya pasaron el límite de la educación universitaria. Lo más probable es que la termine, pero y probablemente tenga educación de posgrado. Pero la gran mayoría de las personas no tienen acceso. ¿Y qué pasó con la pandemia? Vamos a ver los impactos más adelante. Los médicos que hicieron anatomía por Zoom, los colegas, los médicos veterinarios que hicieron anatomía por Zoom. Igualdad de género. Aquí estaban decir, somos un país, no solamente yo creo que la igualdad de género, hay varios aspectos de minorías que son atacados, ¿ya? Pero una de las más claras es la desigualdad de género. La medicina veterinaria es una carrera principalmente femenina. ¿No? En nuestro país hay más médicas veterinarias que médicos veterinarios, pero ejercen menos médicas veterinarias que médicos veterinarios. Y los niveles de ingreso, salvo en las instituciones públicas, por lo general, son más bajos. Y salvo en salud, en general, las mujeres médicas veterinarias tienen puestos que no son de la jerarquía, del liderazgo. ¿Qué? Porque son mujeres. ¿Cómo van a ser jefes? Salud es diferente, curiosamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son, entre comillas, de mayoría femenina. La enfermería, la obstetricia, tecnología médica, que ojo, se ha ido aparejando algunas. Hay más enfermeros que antes, pero siguen siendo más enfermeras. Lo mismo pasa con las obstetras, los tecnólogos médicos también eran más mujeres que hombres. Los kinesiólogos eran más hombres y hay muchas más mujeres ahora. Entonces el tema de equidad de género. Entonces así hay una serie de aspectos y muchos de ellos están relacionados con la salud, ya vamos aquí. Y esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que prioriza de todas estas agendas algunos que tienen que ver con salud y medio ambiente. Disponibilidad de agua, de nuevo, agua potable y saneamiento para todos, dicen. Esa sería como la expectativa para el 2030. Hemos ido corriendo esto. Cuando yo empecé a trabajar era para el 2000, después para el 2010, ahora vamos a 20. Salud y bienestar, obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando. Medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que decía nuestra colega, de esta ansiedad que tenemos algunas personas de qué va a pasar y cuando lleguemos al minuto cero. A los que les gusta el rock, 2 Minutes to Midnight, de Iron Maiden, habla de eso. ¿Ya? Alguna persona inventó que había un reloj y cuando llegáramos a las 12 de la medianoche se iba a acabar el mundo. ¿Ya? Y Iron Maiden en los 80 hablaba que nos quedan 2 minutos para llegar a medianoche. Parece que ahora nos quedan más. Entonces, si no tomamos medidas urgentes, y tomamos entre comillas, y yo no sé, aquí me llama mucho la atención, y he tenido fuertes discusiones cuando hablamos de medio ambiente, reciclemos, las personas reciclemos, cerremos la llave, apaguemos la luz. Lo que usamos, los ciudadanos comunes y corrientes,
o el impacto que nosotros tendríamos es insignificante. Y además los países que vemos más afectados por problemas ambientales como el cambio climático, muchas veces no generamos nada comparado con el resto de los países. Por ejemplo, Latinoamérica, sobre todo el cono sur de América, Brasil, para abajo, de Ecuador para abajo, tenemos un impacto ambiental importante y nuestro nivel de desarrollo, nuestra capacidad industrial, no aporta ni el 20-30% de la contaminación. Entonces, sufrimos el impacto a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hagamos como país, como ciudadanos. Si no nos ponemos de acuerdo en el mundo, estamos solos, ¿ya? Y todo lo curioso, y esto insisto, no tiene color político porque los rusos, los chinos y los norteamericanos hacen lo mismo, principalmente los Estados Unidos. No tengo nada contra los ciudadanos, pero las políticas de su gobierno es que hacer que los otros países firmen compromisos y se comprometan y ellos no aprueban esos compromisos. O no se hacen responsables de todo el tiempo que ya llevan. Eso es una cuestión que me llama mucho la atención. Por ejemplo, los derechos humanos que son promovidos por Estados Unidos, son los sheriffs de los derechos humanos. Pero Ellos no los tienen incorporados en su legislación federal. Entonces, y ojo, se nos quedan 2 minutos, 2 minutos menos. Garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Un gran desafío. Ustedes han escuchado esto de la energía verde, ¿verdad? De las energías alternativas, los autos eléctricos, que de nuevo nos están poniendo el peso a los ciudadanos de que cambiemos nuestros medios de transporte, que está bien, contaminamos, aportamos a la contaminación, pero uno por razones laborales estamos obligados a andar en auto. Porque si yo no tuviera auto, no podría hacer clase. Llegaría como a la 1 de la mañana en casa. Entonces, no alcanzaría el metro y así. Nos pasa eso y por eso están mirándome perfectamente. Entonces, la energía de calidad es un tema importante y puede ser como lejano lo que estoy diciendo. No vivimos en Europa, pero uno de los grandes problemas que tuvieron los gringos, personas muy elegantes, estoy ironizando para que se entienda. Pero el ciudadano común y corriente de Inglaterra se vio afectado por la guerra en Ucrania. Y a nosotros no solo los precios, ellos les quitaban la energía. Y tenían que racionalizar el uso de la energía. Por ejemplo, yo tengo una colega que trabaja en Barcelona, que forma parte de una coalición para el bienestar animal, y que tuvimos un Zoom, eran las 4 de la tarde en España. Y estaba transpirando y se secaba la transpiración y decía, oye, pero estoy en Europa, ¿por qué no puedes prender tu aire acondicionado? Decía, no puedo porque tenemos racionalizado el uso del aire acondicionado. Entonces, por ciertos sectores, en ciertas horas, dándole preferencia a los adultos mayores, podían usar aire acondicionado. Si tienen los medios, tienen la tecnología, pero no tienen la posibilidad de acceder por razones políticas y económicas. Entonces, el tema de disponer de alternativas energéticas es un desafío gigante. O sea, si queremos seguir satisfaciendo nuestras necesidades, vamos a tener que hacer cambios en la tecnología. Y yo creo que ya existe. Hay una película de Kenny Reeves, cuando era jovencito, que él tenía una clave para crear una nueva energía. Y parece chiste, pero hay un gran investigador argentino que desapareció de forma misteriosa en los años 90, porque al parecer había desarrollado una alternativa a la quema del combustible fósil. Entonces, eso que según dicen las películas, pasa en la vida. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Resiliente es una palabra bien interesante, que es la capacidad de recuperarse a las situaciones adversas. Ejemplo, a fenómenos climáticos, por ejemplo, a fenómenos sociales. La resiliencia es una condición que tenemos las personas, pero que también tienen los grupos sociales. Entonces, tenemos que tener ciudades que sean más vivibles, con áreas verdes, áreas recreacionales, con vías de transporte que sean adecuadas, que tengan los servicios. Antiguamente todos teníamos que ir al centro, cuando yo era chico, ir al centro a hacer trámites y uno acompañar al papá y era feliz, a la mamá, porque íbamos a hacer al centro. Ahora, no sé si ustedes han visto que se crean como microcentros en varias partes con el fin de descentralizar los servicios. Y también generar esas capacidades no solamente en las capitales, que la gente tiene que venir a hacer trámites a Santiago. Entonces, esa
situaciones que son bastante, yo diría que secundarias para nosotros en otros países mucho más grandes. ¿eh? La seguridad de todo tipo, incluyendo la seguridad del temor a que seamos asaltados, es un tema que debemos tener en cuenta para mejorar nuestras condiciones de vida. Y garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. O sea, no podemos seguir teniendo esta mentalidad de consumo exacerbado que ya los hippies nos decían que era inadecuado. Yo opté por el consumo responsable de carne. Antes, un buen asado era cuando sobraba carne para el otro día. Ahora, yo que sigo comiendo carne, digo, vamos a comer trozo de carne, ¿no? Con ensalada y otras cosas ricas, porque no puedes andar botando comida. Y no puedo estar haciendo que a los animales los mantengamos en ciertas condiciones de bienestar, entre comillas, que son como adecuadas. ¿ya? Entonces, ahí estoy poniendo un ejemplo con la industria de la carne. Pero lo mismo pasa con cualquier otra industria. La textil. ¿ya? ¿Cuánta agua, cuánto carbono, la huella de carbono para producir ropa desechable? De nuevo contamina porque se queda ahí. Y sigue contaminando. Y aquí me acuerdo de un gran político que yo admiré mucho en la época de la dictadura, que era Gabriel Valdés, el padre de un embajador en Estados Unidos, que contaba que se compró a él, él era, le decían el conde, una persona muy elegante, a pesar de que estaba preso, era una persona que mantenía muy elegante, y él hablaba de la chaqueta de tweed que le había regalado la abuela. O sea, uno se compraba una chaqueta para regalársela a los nietos, pasaba de generación en generación, una chaqueta de tweed inglesa. Ahora vamos a H&M y nos compramos chaquetas, ya ni siquiera por temporada, sino que cada mes la gente le están ofreciendo cosas nuevas. Y te convencen de que tú entregues tu ropa usada para volver a generar el ciclo. Están ganando plata a costa de los consumidores. Entonces tenemos un ciclo de consumo exacerbado para necesidades que realmente son tan necesarias. El teléfono celular para mí es un elemento de trabajo. Antes usábamos pibes, antes teníamos teléfonos fijos. Ok, se transformó en el elemento a la humanidad, pero será tan necesario. Totalmente sí. ¿Por cambiarlo todos los años? ¿Cyber Day para cambiar el teléfono? ¿Por qué no hacemos cosas duraderas que hagan obsoletas cada cierto tiempo? Entonces la textil, la alimentación, la recreación, Tele, HD, Smart, y antes eran pantalla de no sé qué, y después pantalla de plasma, y pantalla de no sé cuánto, y Smart TV, vamos cambiando. Entonces, si no cambiamos la modalidad de producción, la producción va a ir cambiando en la medida que tengamos costos. Consumo responsable es bastante complejo. ¿Están agotados? ¿Cansaditos? ¿Un recreo? Caso. O terminamos la no, sí, ya. 15 minutos de recreo. O 10 minutos. 10 minutos de recreo. Ya. 10 minutos de recreo y volvemos con colegas. Voy a hacer la. Está basando en el cambio climático. Vamos a la segunda parte y final de esta clase. Entonces vamos a definir salud ambiental con esta preocupación de los factores físicos, químicos y biológicos externos a los individuos. Entonces vamos a considerar elementos, vuelvo a decir, físicos, nuestro entorno físico, donde tenemos elementos inanimados, tenemos radiaciones, tenemos compuestos químicos, tenemos el suelo, el agua, y además hay factores externos, otros animales, las plantas, agentes biológicos, y esta relación genera condiciones de bienestar cuando son adecuadas, pero dado los fenómenos que ya habíamos conversado, puede afectar la salud de las personas. O sea, el impacto de los factores externos puede generar de manera directa. Por ejemplo, la contaminación puede producir de manera directa
impactan la salud de las personas, o a través de algunos agentes que están en el medio, agentes etiológicos, vectores, los reservores van a causar problemas en la salud de los animales, del ambiente y de las personas. Entonces, la salud ambiental tiene que ver con este aspecto de los problemas que generan el entorno sobre la población. Salud ambiental, entonces, es todos los aspectos de la salud humana, hablando de salud pública, salud de las personas, incluyendo aspectos que van más allá de los sanitarios, de que tiene que ver con el bienestar, la calidad de vida, que están relacionados con factores ambientales físicos, químicos, biológicos y además psicosociales. Entonces, los factores que ya hemos hablado y además las interrelaciones de las personas, que son parte de otras ciencias. No lo vemos nosotros directamente, pero ojo, el tema del bienestar animal también tiene que ver con la interrelación de las personas y con aspectos psicosociales, así que también hemos dado cuenta que la medicina veterinaria también tiene relación con estos aspectos ambientales. Es decir, es toda la teoría, la práctica de evaluar. Evaluar es poder medir y dar valor a las cosas. Eso significa evaluar, ¿no? Si es positivo, si es negativo, si es neutro. Oye, a un paso más elevado la intensidad de el efecto que tienen estos factores, poder corregirlos, controlarlos, ¿no? Cuando ya están causando problemas, prevenirlos, es decir, evitar que causen o que se presenten para que no tengan impacto. Otra definición de salud ambiental es la protección del ambiente para reducir los efectos nocivos en el ambiente y en las personas, ¿ya? Esto, insisto, es como la mirada azul de lo que te estaba comentando, de cómo el ambiente incide en la salud pública. Todas las definiciones, pero yo me quedo con la primera, que tiene que ver entonces con los aspectos de la salud humana, que está determinada por estos factores. Un tema importante que hay que considerar en la salud ambiental es un concepto que no estamos muy adecuados, yo creo que deberíamos utilizarlo más en los aspectos más bien de medicina, que es la exposición. En el ambiente ya hablamos del arsénico, por ejemplo. Existen elementos de manera natural o por acción del hombre que nosotros habitualmente estamos en relación con ellos, ¿ya? O sea, hay un concepto que se llama la exposición. La exposición es un elemento importante porque tiene que ver con el tiempo y las características del elemento, pero también de los individuos, ¿no? La exposición tiene que ver con la dosis, con el tipo de agente y el tiempo en que uno está en relación con estos agentes nocivos. Entonces, hay condiciones, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que se ven afectadas por ciertas condiciones, por ejemplo, la capa de ozono, que es una capa que nos protege de la radiación ultravioleta por efectos de la contaminación, aumenta, ahora se ha ido afortunadamente regularizando. Y no se tiene impacto la radiación, si nosotros existe naturalmente, pero si nosotros nos exponemos a ella, vamos a tener efectos nocivos, por ejemplo, por actividad laboral, por actividad recreativa. El momento, el tiempo y dónde nos exponemos es relevante para poder medir o evaluar el impacto de las cosas. Y la exposición está relacionada con un elemento que ya habíamos mencionado, que es los estilos de vida. Los estilos de vida modernos se presentan otras condiciones de riesgo. La presión psicosocial, las actividades que realizamos y ciertas conductas, consumo de alcohol, consumo de algunas drogas lícitas como el tabaco, drogas ilícitas, que nos hacen más o menos vulnerables a este factor. Más encima, nos cuesta mucho llevar una dieta saludable con el estilo de vida moderno. Consumir una dieta mediterránea a veces es difícil por razones de tiempo. Nos sale mucho más rápido comer comida, entre comillas, chatarra, ¿no? Es más barato, curiosamente, a pesar de que está más industrializada. Falta de ejercicio y una serie de elementos que están habitualmente
en el medio que nosotros no, ni siquiera podemos controlar, como la exposición a agentes químicos que están presentes en el agua o en el aire. Un componente interesante de la salud ambiental es que los riesgos han ido cambiando. En el siglo XX, los principales problemas que afectaban la salud de las personas tenían que ver con condiciones básicas de vida. Desafortunadamente, no las hemos superado a nivel global. Sí hay avances importantes en nuestro país, por ejemplo, las condiciones de agua potable, de manejo de residuos sólidos, las condiciones habitacionales. Nuestro país ha ido mejorando, entre comillas, todavía hay deficiencia para algunos grupos. Los accidentes laborales por malas condiciones de seguridad, y a eso en general algunas sociedades han ido resolviéndolo, pero en el siglo XX aparecen otros fenómenos, como la contaminación ambiental, per se, ¿ya? No solamente la falta de agua, sino contaminar en la poca agua que tenemos. El crecimiento sostenido de la población mundial, ya lo hemos conversado, cuál es la población que más crece, son las poblaciones más pobres, ¿ya? Y en la que está obligada a migrar generalmente, mejorando, buscando mejores condiciones de vida. La pobreza es un problema inacabable en nuestra sociedad. Lo único que sabemos que crece sostenidamente es la pobreza. Las capacidades de desarrollo, ojo, crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Chile ha tenido etapas de crecimiento económico importantes, pero no necesariamente lo hemos desarrollado de manera equilibrada. Hay grupos que la capacidad de desarrollo ha ido mucho más lenta que en otro grupo, entonces el desarrollo tiene que ver con el crecimiento económico, pero también tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades básicas de todo tipo: educación, trabajo, vivienda, relaciones personales. El consumo, ya lo hemos conversado, estamos en una sociedad de consumo y consumimos cuestiones desechables en gran medida. Y además de consumir cosas desechables, consumimos los envases de esas cosas desechables que ni siquiera utilizamos. El cambio climático es otro tema importante en la actualidad, y aparece cada vez nuevos riesgos. La salud ambiental centra su accionar en mejorar las condiciones del aire, del agua en cantidad suficiente y de buenas condiciones, alimentos adecuados y seguros, cantidad, acceso e inocuidad, asentamientos seguros y pacíficos, y un ambiente global estable, porque ya sabemos que lo que pasa en Japón con esta central que está vertiendo sus aguas contaminadas al océano, que genera impactos globales, incluso al otro lado del planeta. Y se encarga entonces del diseño, organización y ejecución de acciones tendientes a impedir que se produzcan un problema en la salud pública o a revertir los impactos que ya se han producido. Otro concepto, hablamos mucho, pero ¿qué entendemos por contaminación? La contaminación se entiende como introducción de agentes externos en un sistema al cual no pertenece. Por ejemplo, echarle plomo al agua, plomo a nuestras viviendas, es una contaminación. Cuando nosotros agregamos, quitamos o alteramos un agente, estamos hablando de contaminación. Y un contaminante es todo elemento, puede ser un elemento químico, puede ser un compuesto, una sustancia, o un derivado. A veces tenemos un elemento, pero que en sí no es contaminante como el mercurio, sino que hay una tipos de mercurio que son los contaminantes. Derivado químico, un elemento biológico, una energía, radiación, vibración, ruido, o combinación de estos elementos, que cuando está presente en el ambiente y supera ciertos niveles, va a producir un riesgo a la salud de las personas o a su calidad de vida. Entonces, contaminante es una definición bastante compleja: cualquier elemento, sustancia o combinación de sustancias que va a constituir un riesgo a la salud de las personas, a su calidad de vida y a la preservación de la naturaleza. Y eso está declarado en nuestra ley de medio ambiente, la ley 19.013. Entonces, dicho eso, contaminación ambiental
sería la alteración del equilibrio ambiental por la adición, agregar un elemento, quitar elementos, o la interacción que se produce entre ellos, que significan un daño a la salud de las personas o su bienestar. Y en el enfoque de una salud agregamos también el impacto que va a tener sobre los animales, sobre las plantas, y también daríamos prioridad. Aquí tenemos un ejemplo de cadena de exposición en el ambiente, de manera natural y generalmente antrópica. Vamos a tener ciertas sustancias, ciertas fuentes, que es el lugar donde se origina. El contaminante puede ser natural, lo que está pasando en el volcán Villarrica, por ejemplo, donde se eliminan una serie de gases, o puede ser antrópico, una actividad humana cualquiera. ¿Qué características tienen estas fuentes ambientales? Que son múltiples. Tenemos diversas fuentes que generan, por ejemplo, monóxido de carbono, por ejemplo, sulfuros, sulfatos. Tenemos diversas fuentes y además que tienen una magnitud distinta cada una, por lo tanto el impacto que van a tener van a ser distintos. Entonces, ¿qué voy con esto? Las fuentes son complejas, son diversas y de distinta magnitud. Y esa fuente va a generar contaminantes a los cuales nosotros nos vamos a exponer. Y nos vamos a exponer dependiendo del tiempo en que estemos en contacto con ellos, la frecuencia, cuántas veces al día, cuántos días. Entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces yo me voy exponiendo? Y la vía que ingrese va a ser importante. Hay contaminantes que ingresan por vía respiratoria, por vía dérmica, por vía digestiva. Tenemos distintas vías de ingreso. En la exposición va a terminar una dosis, ¿ya? Y esa dosis va a ser absorbida por el organismo. Yo sé que es complejo y aburrido, después lo leen con detención. Va a generar impactos directos, va a generar metabolitos. Muchas veces lo que pasa dentro del organismo también es importante. Por ejemplo, el monóxido de carbono en sí. ¿Cuál es el problema del monóxido de carbono? Se une con la hemoglobina y genera un metabolito que es bastante interesante, que es muy difícil, es muy estable, es muy difícil que se rompa ese compuesto, ¿eh? A diferencia del dióxido de carbono, que es mucho más inestable, se rompe y ahí ocupamos el oxígeno. Entonces el metabolismo es importante lo que pasa con ese componente. Tenemos vías de excreción de esos metabolitos. ¿Cuáles son las vías de excreción que tenemos para eliminar contaminantes? ¿Cuáles son las importantes? La orina, el sistema renal y cuál más. El hepático. Y hay otras como la sudoración y la respiración que nos permite eliminar, excretar los elementos contaminantes del organismo. Entonces tenemos varias vías. La vía fecal, ¿ya? En la que el sistema hepático cumple un rol importante. La urinaria, la térmica por la sudoración, por la evapotranspiración, y la respiratoria también vamos a estar eliminando. Y podemos medir esa dosis a través de biomarcadores. Los biomarcadores son elementos que uno tiene en el organismo para poder determinar si estamos expuestos y en qué magnitud estamos expuestos a un contaminante. Por ejemplo, cuando han escuchado que se mide a ver si las personas han consumido cierta droga, le toman exámenes de pelo, exámenes de orina, cuando no hacen el alcotest, ven ahí cuánto eliminamos del cuerpo de la vía respiratoria. Y otra característica de esta cadena de exposición a los contaminantes ambientales es que los efectos en salud son múltiples, es decir, un contaminante puede tener diversos impactos. La contaminación, por ejemplo, del agua puede generar diversos impactos en el organismo. Ya vimos alteraciones neurológicas, congénitas, problemas digestivos, problemas renales, problemas hepáticos, o sea, son múltiples, generalmente son graves, son crónicos, también podríamos agregar ahí, y de una frecuencia muy alta. ¿Por qué? Porque existe un gran número de personas que están expuestos a los problemas de contaminación ambiental. Ahí tenemos algunos tipos de una clasificación dependiendo de dónde estén los contaminantes. La contaminación atmosférica, donde tenemos partículas o elementos que están disueltos o suspendidos en el aire.
Los residuos, tenemos distintos tipos de residuos, los residuos sólidos domiciliarios, los residuos líquidos domiciliarios, los residuos sólidos industriales, los líquidos industriales, que son bastante complejos. La contaminación química, por ejemplo, pesticidas, fertilizantes, solventes. A mí siempre me gusta preguntar qué contaminación atmosférica produce la medicina veterinaria, perdón, la producción veterinaria, la producción pecuaria. ¿Qué contaminación atmosférica se relaciona? Metano. Residuos. ¿Qué contaminación de residuos produce la medicina veterinaria que se relaciona con la medicina veterinaria? Los purines, ¿verdad? Los desechos, por ejemplo, de las plantas faenadoras, los desechos que generan los alimentos, los residuos de alimentos, por ejemplo, la contaminación que se produce por la industria acuícola, salmocultura. La acústica, ¿qué relación tendrá con la medicina veterinaria? Los ruidos de los animales. Por ejemplo, las malas condiciones de tenencia o la tenencia responsable. Bueno, que las radiaciones ionizantes o no ionizantes, por ejemplo, la utilización de equipos. A lo mejor alguna pregunta de desarrollo, mencióneme 3 contaminantes acústicos o, no sé, química que se relacionen con la medicina veterinaria. Así podría ser. ¿Ah? Uno. No. Bueno, entonces el impacto, ya habíamos visto que el impacto de esto genera muerte, genera enfermedad. Esto para el 2012, ¿por qué para el 2012? Porque con esto se empezó a construir los objetivos sanitarios para el 2030, por eso que los menciono, 12,6 millones perdieron la vida por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Un cuarto del total mundial de la muerte, según la Organización Mundial de la Salud en ese momento. Por eso se priorizaron los objetivos que ya les mencioné. Los factores de riesgo ambientales como la contaminación del aire, el agua, el suelo, los productos químicos, tanto ideas de cómo afecta el ambiente a la salud. El cambio climático, la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos. La cantidad de listados son menos que la enfermedad transmisible. ¿Cuántos agentes de enfermedades transmisibles existen en la salud humana? 1.400 más o menos conocidos. Aquí tenemos más de 100 problemas de salud que están relacionados con el medio ambiente. Y la cantidad de muertes, ya lo dijimos, cerca de un cuarto en ese año era producido por el hombre. ¿Cómo nos dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, cuáles son las estrategias para enfrentar los problemas de contaminación ambiental? Mejorar el desempeño de los programas de salud pública ambiental en algunos países, como en Chile, son bastante precarios, rudimentarios, nacientes. Tenemos buenas políticas, pero tenemos pocos recursos. Ya vamos a ver otras características. Además, tenemos diversidad de instituciones involucradas. Entonces, hay que mejorar los programas y su desempeño. Hay que fortalecer la vigilancia de la salud pública ambiental. Sabemos muy poco de los problemas de salud que producen. Por ejemplo, en los años 90 se desarrollaron algunos estudios del impacto de la contaminación del aire. Y sabíamos cuál era el peso que tenía la enfermedad respiratoria. Y ahí se empieza todo un plan que tiene que ver con el control de los contaminantes del aire. Fomentar la salud ambiental, y eso es bastante difícil porque requiere decisiones de qué vamos a ocupar los recursos. Entonces, en un país como Chile, ¿en qué vamos a ocupar los recursos? En seguridad, en desarrollo económico, en combatir la inflación. Sí, siempre estos temas, la salud pública, la salud ambiental, son postergados porque hay otras necesidades urgentes que resolver. ¿Necesitamos vivienda o necesitamos mejor fortalecer al Ministerio del Medio Ambiente? Tienen que empezar. Entonces, por eso que las organizaciones internacionales promueven que los países hagan ese políticas. Y la promoción de comunidades ambientalmente saludables y resilientes. Y esto siempre es como cargarle la responsabilidad a la comunidad, pero tiene un objetivo bien razonable. En las comunidades no solamente están los grupos de las personas, las poblaciones, ahí está la industria, están los profesionales, están las universidades, que tienen conocimiento, las ONG, que son las que promueven que se dictan estos cambios.
¿Cuáles son las principales causas de muerte? Ya vimos que ha habido más de 100, aquí la agrupamos en algunas importantes. Accidentes cerebrovasculares, relacionados con el ambiente, 2,5 millones de muertes anuales, con esos datos ya antiguos. La cardiopatía isquémica, con temas relacionados con el sistema circulatorio. Traumatismo voluntario, por ejemplo, muerte por accidente de tránsito, tiene que ver con lo que hablábamos de la urbanización sostenible. Los cánceres, ojo, los cánceres están alcanzando y sobrepasando los problemas en muchos países. Antes se moría más gente por problemas cardiovasculares, pero ahora los cánceres y otros problemas metabólicos lo están alcanzando o superando. Neumopatías crónicas, por exposición a agentes solventes, a contaminantes del aire. Enfermedades diarreicas, y lamentablemente los que se mueren en la enfermedad diarreica, ¿quiénes son? Los niños y las niñas. Son los que más se mueren de enfermedad diarreica, absolutamente prevenible. ¿Cómo se trata la enfermedad diarreica? ¿Cuál es la principal forma? Restitución de líquido. ¿Y qué hacen las personas cuando hay diarrea? Aquí en Chile esto lo superamos el siglo pasado, no les da agua. Entonces, porque en muchas partes está la creencia que si uno toma más agua va a tener más diarrea. Entonces, absolutamente prevenible con un mensaje tan sencillo: si tiene diarrea, hidrántese. Infecciones respiratorias, gran problema también, gran problema principalmente en población infantil y ahora que morimos más grandes, en los adultos mayores. Afecciones neonatales, se siguen muriendo los niños de causas totalmente prevenibles. En Chile, eso ya es un problema bastante superado, pero tenemos una población bastante especial, que es la población migrante, donde hay muchas muertes que serían evitables, los niños y niñas, principalmente adolescentes. Y fíjense, aquí aparece la primera enfermedad transmisible, o sea, aquí aparece transmisible, pero una bien particular: el paludismo, la malaria, causa una cantidad de muertes importantes. Nosotros logramos superar la malaria en el siglo pasado, pero tenemos alto riesgo de que regrese. Ya lo vamos a ver. Y los traumatismos intencionados, por ejemplo, los suicidios, una cantidad de muertes no menores. Y los países industrializados, curiosamente, la tasa de suicidio aumenta. No sé si ustedes saben que uno de los grandes problemas de salud mental y de suicidio, ¿dónde ocurren? ¿Saben qué países tienen alto nivel de suicidio? Principalmente Japón, Corea, China, por sus sistemas de alta competitividad. ¿Qué otros países? Los escandinavos, que se supone que tienen niveles de vida y confort bastante altos, y parece que tendría que ver algo con el tema de la melatonina. En la zona sur de Chile hay Aysén, en la región, que tiene alto suicidio. Todavía no se han logrado explicar bien la causa. Parece que tiene que ver con el aislamiento, con el tema de la melatonina, pero los patagones de Magallanes no se suicidan tanto como ustedes. Es una curiosidad. ¿Ya? Y ojo, entre las profesiones, ustedes saben cuál es la profesión que tiene mayor tasa de suicidio, pero ya lo habíamos conversado. Los médicos veterinarios. Y los siguen los odontólogos. ¿Y por qué serían, al parecer? Por la facilidad de acceso a fármacos con los cuales nos podemos autoagredir. ¿Ya? Por ejemplo, los anestésicos. Los anestésicos u otras sustancias, por ejemplo, la strychnina, que se utilizaba para la eliminación de población canina, para el control de población canina en la década de los 90. Y otra cosa, nosotros estamos desafortunadamente con un conflicto grande que tiene que ver con la eutanasia. Entonces, como que de repente perdemos la percepción o nos acercamos de una manera distinta a la muerte que otras profesiones. Así que ojo con el tema de los suicidios, por favor, y la salud mental, convérsenlo, trabajenlo. ¿Quiénes se ven más afectados? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿ya? Ojo, los hombres por los riesgos laborales. Muchas, y esto es bastante secado también porque tiene que ver con datos oficiales. Trabajan en actividades formales, y actividades entre comillas más de riesgo son los varones. La minería, por ejemplo, ahora estamos aumentando las mujeres en la minería, el transporte, ¿quién era lo que conducía más vehículos? Hombres. Los que trabajan en altura, por ejemplo, los trabajos en construcción,
principalmente hombres. ¿Ya? Entonces, ojo, que cuando hacemos esta mirada de género no tiene que ver solamente con lo que pasa en la mujer, que es la mitad de la población que está más postergada. Hay temas que afectan de manera diferente. Eso se llama enfoque de género, a los hombres y las mujeres. ¿Ya? No que hay que dar prioridad a uno que a otro. Ahora necesitamos prioridad en un género por razones históricas. Hay que priorizar a las mujeres porque las hemos postergado históricamente. Pero hay algunas actividades que tienen que ver con el ambiente que afectan particularmente a los hombres y es la actividad laboral. O para conversar, o para profundizar a lo que les gusta este tema. Otra cosa, ¿quiénes se afectan también? Ahí está este caballero, el profesor, ¿ya? Y el sobrino nieto del profesor. ¿Ya? Las edades extremas. ¿Ya? Entonces tenemos las mujeres, en términos generales, por su postergación histórica, los niños y niñas, particularmente, mientras menor edad más vulnerabilidad, y las personas mayores, que también a mayor edad, mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienen más enfermedades crónicas que han ido adquiriendo con el tiempo de vida, tienen problemas dietarios, de alimentación, de salud mental, de ingresos. Y después de haber trabajado toda la vida, les damos una pensión de pena, salvo algunos países que son pocos. Entonces, sí, ahí hay como mucha materia. ¿Quiénes son más afectados? La actividad laboral de los hombres, las edades extremas, las mujeres per se, las mujeres principalmente en edad fértil y gestante, los niños y niñas, mientras más pequeños, más vulnerables, y los adultos mayores por fenómenos de inmunosupresión, otras enfermedades concomitantes, problemas de salud mental, de alimentación. Y ahí, fíjense, en las Américas también esto es antiguo y tiene que ver con esta política en las Américas de los objetivos sanitarios para el año 2030. El 13% de las muertes en América son atribuibles a riesgo ambiental. El 25% a nivel global, el 13% en América. Más de 300.000 muertes evitables asociadas a la contaminación del aire, principalmente por problemas respiratorios y principalmente en los grupos de riesgo. 15,6 millones de personas aún practican la defecación al aire libre en América. Cantidad gigantesca. No sé cuántos americanos seremos, si alguien busca rápidamente, pero 15 millones es una cantidad gigantesca. 1,5 millones de personas en el mundo atribuibles a exposiciones químicas. La cantidad también. Importante. ¿Y por qué son importantes estas cifras? Porque podríamos todas disminuir. Y más de 80 millones de personas todavía dependen de combustibles contaminantes, como los combustibles sólidos, queroseno, para la iluminación o la cocción de los alimentos. Un gran problema en zona centro y sur de nuestro país, ¿ya? Por la calefacción. Y que era simplemente saber mejorar la calidad de la combustión. Ahora que hay programas de utilización de leña seca, se ha probado que tiene un poder calórico bastante bueno y con un nivel de contaminación bastante bajo si utilizamos sistemas además de combustión adecuada. O sea, si utilizamos buenas estufas, por decirlo así, ¿sí? Y leña seca, disminuimos el impacto de sus contaminantes. Seguimos usando para calefaccionarlos, para cocinar, una cantidad de combustibles muy contaminantes. Esto para que lo vean, pero fíjense la carga de morbilidad en niños en edad pediátrica, de 0 a 14 años. Niños y niñas hasta 14 años, la gran mayoría de ese grupo, y ahora lo vamos a ver exclusivamente, fíjense, de enfermedades que se resuelven dando agua. Enfermedades de agua. O sea, la educación sanitaria, la promoción de la salud y evitar ciertos agentes es muy importante. Le siguen, en pregunta clara, ¿cuál es la principal causa de muerte pediátrica? Enfermedad diarrea. Pero ojo, miremos también, porque a veces las cifras más pequeñas son más interesantes. Infecciones de las vías respiratorias inferiores. Virus esencial. Tiene que ver con contaminación del aire, tiene que ver con exposición a temperaturas extremas por malas condiciones de calefacción. A mí me llama mucho la atención, yo he trabajado con japoneses, con personas de países escandinavos que han venido al ministerio a hacer pasantías. Dicen, no pueden entender cómo en un país con una calidad de construcción que tenemos,
que no se derrumba con terremotos de grado 8, porque están bien hechos. En invierno nos matamos de frío y en verano nos asamos dentro de nuestros recursos. Entonces, también ahí podríamos resolver un poco. Le sigue en esta gráfica otras causas de negocio. Malaria, enfermedad transmitida por mosquitos. ¿Tiene que ver con medicina y salud pública veterinaria? Absolutamente, control de vector. Y aquí vamos, trastorno neuropsiquiátrico. Enfermedades comunes de la infancia, un 5%, o sea, también problemas que son comunes, por lo tanto, que podríamos prevenir si hubiera buen control sano. Malnutrición, un 4%, yo creo que esas cifras han aumentado después de la pandemia por las condiciones de pobreza y problemas económicos en Latinoamérica. Y ya estoy terminando, características de la salud ambiental. Son complejos, hay múltiples competencias, o sea, hay muchos sectores que están relacionados, no solamente el sector salud, el sector industrial, el trabajo, el transporte, la energía, actividad económica privada, las políticas, las normas, las leyes. Es multisectorial, sí, muchos sectores, el sector productivo, el sector de salud, el sector agrícola, el sector forestal. Y es multiprofesional. Aquí necesitamos desde periodistas, abogados, ingenieros, médicos, veterinarios, médicos, tecnólogos médicos, para que hagan el tecnólogo médico, para que hagan ¿no? Economistas. Tienen un impacto socioeconómico potencial, yo creo que esta ya está pasado a moda, ¿no? Potencial, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad pública creciente, cada vez hay más preocupación ciudadana por esto. Y para que vean las competencias, no me voy a quedar ahí, pero para que vean la cantidad de organismos que están relacionados. Por ejemplo, el agua, fíjense la cantidad de instituciones públicas, que están en instituciones públicas, súmenle la academia, súmenle la producción y la comunidad que está afectada. En agua, ¿quién estudia, planifica y coordina? Ministerio de Medio Ambiente, MinSal, la Dirección de Agua, Directemar, los marinos también. ¿Quién regula? Fíjense la cantidad, y esto es la regulación, aparte de lo que hace el Congreso, lo que tiene que hacer el sistema judicial. ¿Quién ejecuta acciones? Las cantidades. Entonces, para coordinar esas cosas, ¿ya? O sea, es un problema absolutamente complejo, multisectorial, que hay una cantidad de funciones y deberes bastante. Aquí resumo nomás porque la verdad es mucho más complejo. ¿Cuáles son las relaciones del sector salud en nuestro país? Tiene la institucionalidad sanitaria, ya sabemos que la Subsecretaría de Salud Pública, lo vimos en la clase, la primera clase, y la Seremi de Salud, ¿ah? El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría, regula, establece las normas, los planes y los programas, quienes los ejecutan y fiscalizan, la Seremi de Salud y el Instituto de Salud. ¿Y a través de qué lo hacen? A través de programas y planes, por ejemplo, vigilancia de las condiciones de agua potable, la vigilancia de los sistemas de disposición de residuos, las autorizaciones de lugares donde se disponen residuos. Tenemos planes de cambio climático a nivel de salud, ya los vamos a comentar más adelante. Establecen normas, ¿ya? Y la Estrategia Nacional de Salud, que es una estrategia bien interesante porque se fijan objetivos para las décadas que superan lo que hace cada uno de los gobiernos. Y fíjense además la cantidad de planes y programas que tenemos en el ambiente, y aquí es una muestra nomás porque hay mucho más. Agua potable, aguas servidas son las que utilizamos y desechamos, tanto domiciliarias como industriales. Recursos hídricos y hidrobiológicos, la producción, por ejemplo, de salmones y de otros productos hidrobiológicos. Los desechos sólidos, desde la recolección hasta la disposición. Los desastres y la emergencia, por ejemplo, los desastres naturales, contaminación de agua y no cuidado de alimentos, seguridad química, gestión ambiental y así sucesivamente. Era bastante diverso. Ya, esa era la parte general. Yo sé que es un poco árido, lo trataba de hacer lo más árido posible, ¿no? Que puede resultar un poco lejano, pero créanme, los que trabajan después en el ámbito público, o los que les interesa la investigación,
o en la práctica clínica se van a encontrar con estos temas. La introducción va a ser uno de los grandes desafíos. Así que muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Había una duda en el chat, ahora lo vamos a resolver, que tenía que ver con la nota. Sí, me equivoqué, lo puse en el control en vez de poner en la nota de primera cátedra, así que me responde fácilmente eso, afortunadamente. Había una duda para los que tienen seminario de integración. La presentación va a ser al azar, ¿ya? Para los que vienen el miércoles, paso el aviso, disculpen los que no están encerrados, pero me estaban preguntando. Van a exponer todos los que alcancen, ¿ya? Y lo que nos alcancen a exponer se va a calificar la PPT que me entreguen, y evidentemente voy a ser mucho más exigente en la calidad o el contenido de la PPT para los grupos que no alcancen a exponer. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Ya pasé lista por si acaso a los que estaban presentes, ¿ya? A los que estuvieron conectados. Si no hay más preguntas, nos vemos. ¿Alguna más Sí, pregunta? gracias. Me están dando las gracias. Ya, nos vemos la próxima. El control, vamos a tener el control de la película y de un paper que voy a subir que tiene que ver con los temas que estamos hablando ahora. Ok. Luego, la próxima semana es Feriado, ¿no? feriado, ¿ya? Así que por favor aprovechen el feriado de ver la película. Pero cuando volvamos, sí. Y vamos a tener, va a ser un control, pero que lo voy a dividir en dos partes para hacer la calificación. 5 Bien. preguntas o 6 preguntas por cada tema. 6 preguntas por. ¿Qué preguntaría de la película? El nombre del El nombre de El nombre del director. el nombre del director, los nombres de la. No, tiene que ver con lo que pasa ahí, con ¿De lo qué que se hace, cuáles son los problemas que existen, los dilemas. ¿Quién es el paciente cero? Mira, interesante. Mecanismos de transmisión, cadena de transmisión, hospederos, reservorios. Oh, ya les soplé. Ya, nos vemos. Chao, chao. So,